62. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 26. Vamos a estar leyendo el verso 62. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, hermanos? Si no tienen Biblia, ahí hay una caja de Biblias, hermanos. Gloria al Señor. Y se lleva una también para su casa. Amén, gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? El sacerdote le dijo: te conjuro, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema culpable o inocente. Culpable o inocente. El Señor Jesús fue llevado ante el concilio. También fue llevado ante Pilato y fue llevado ante Herodes. Él estuvo ahí y lo interrogaban para ver qué falta le encontraban y asimismo tratar de encontrarle alguna falta para poder culparlo. En el verso 57 del verso 26 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Vea usted que la junta, el Sanedrín, los ancianos, los principales y los sumos sacerdotes no hallaban la forma de cómo aprenderle, de cómo arrestarle, y no hallaban ninguna falta, sino que ellos habían contratado a Judas, le habían ofrecido un dinero, 30 monedas de plata, para que él mismo lo entregara. Y así fue, Judas lo entregó. Y el día que lo arrestaron, esa noche, a él lo golpearon, lo abofetearon, le insultaron, le escupieron. Y al día siguiente, en la mañana, lo trajeron ante el Sanedrín. El Sanedrín eran aquellos, los escribas y fariseos, los ancianos, los principales del templo, para interrogarle a Jesús, para poder así tener alguna forma de poder acusarle y sentenciarlo a muerte. Mas no encontraban ellos nada que pudiera ser él un reo de muerte. Habían contratado a testigos falsos para que atestiguaran en contra de Jesús. Entonces, dice la escritura en el verso 59: y los principales sacerdotes y los ancianos
Y todo el concilio, oiga, todos los que estaban ahí, todo el concilio, todos los ancianos y todos los principales y los sacerdotes, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. El propósito era llevarlo a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Ahí es donde vienen ya a decir el sumo sacerdote, a decirle, si realmente tú eres el Cristo, dilo de una vez por todas. Entonces en la confesión de Jesús, él dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto les causó a todo el concilio, a todos los fariseos, los escribas, los ancianos y a los sacerdotes, les causó una molestia y una blasfemia de lo que Jesús decía. Ya ellos habían confrontado a Jesús, ya ellos sabían que Jesús hacía milagros y señales. Ellos mismos lo habían visto con sus propios ojos, mas aún así ellos buscaban la forma de detenerlo, y la única manera que ellos encontraban para acabar con Jesús era llevarlo a la muerte. Ahora, después de que Jesús es interrogado por ellos, esta confesión a Jesús lo llevan estas personas a decir que Jesús era culpable. El Sanedrín, después de interrogar a Jesús, lo encuentra culpable. Oiga bien, santo Dios, por eso el tema se llama culpable o inocente. El Sanedrín en el interrogatorio ocupó testigos falsos para que atestiguaran contra Jesús, para hallarlo culpable y poder así llevarlo a la crucifixión. Ahora, después de que el Sanedrín lo interroga, después de que todo lo que hicieron, vinieron ellos y fueron y lo presentaron ante Pilato. Acompáñenme a Lucas, capítulo 23, verso 1 en adelante. El Sanedrín lo encuentra culpable. Jesús es culpable de blasfemia y por eso tiene que ser llevado a muerte. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Lucas capítulo 23 verso 1. En el verso 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Se da de cuenta que ellos mismos que lo encontraron culpable, lo llevaron ante Pilato acusándole. Y ahora están presentando ante Pilato una acusación que Jesús nunca dijo, sino que ellos le dieron, como extorsionaron lo que Jesús contestó cuando le dijeron, oye, ¿de quién es esta moneda que se encuentra aquí? Entonces un escriba o fariseo le dijo a Jesús, ¿es digno o bueno que les demos tributo a César? Y entonces Jesús fue por eso que sacó la moneda. Le dijo, ¿alguien de aquí tiene una moneda? Y agarró la moneda y puso, ¿de quién es la cara que aparece en esta moneda?
Pero los escribas lo hacían para acusarle, para que hubiera algo en contra de Jesús y así poder llevarlo a la crucifixión, a la muerte. Entonces, cuando Jesús muestra la moneda, el pueblo dice: esa moneda y esa cara que está ahí imprimida en la moneda es de César. Y Jesús dice: pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esas fueron las palabras que Jesús contestó cuando intentaban tentarlo para poder acusarlo contra el César, contra Pilato. Y aquí vienen y ellos llevan a Jesús ante Pilato y le dice: él se proclama rey y él dice que no es bueno dar tributo al César. Mentira, Jesús nunca contestó eso. Jesús contestó: denle al César lo que le corresponde y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos, con el afán de llevarlo a la muerte, en el verso 3, ahí mismo en Lucas capítulo 23, verso 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, los que en sí vemos nosotros que estaban va de acusarlo eran los del Sanedrín, los principales, los ancianos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran que le acusaban. Entonces, mire, Pilato no lo encuentra culpable, pero los suyos, los de Israel, ellos encontraban culpable a Jesús. Y Pilato, al ver que era de Galilea, dijo: pues llévenlo con Herodes. Y lo llevaron ante Herodes. O sea, Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Lo llevaron con Pilato para ver si lo encontraban culpable. Y Pilato dice: llévenlo con Herodes. Entonces Pilato, oyendo, verso 6, diciendo, al decir y oyendo que era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le permitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban, oiga, ¿quiénes estaban ahí? Los principales, los sacerdotes y los escribas. ¿Cómo? Acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, que Herodes tampoco encontró ninguna falta. Herodes era aquel que decapitó a Juan el Bautista. Por eso, cuando se oían aquellas hazañas y milagros que Dios hacía a través de Jesús, dijeron y le llevaron noticia a Herodes y decían: este es Juan el Bautista al que yo decapité, ha resucitado, decían. Por eso que hacía mucho tiempo que Herodes quería conocerle, y al verlo se alegró. Se alegró por el hecho nomás de ver y conocerle, no por el hecho de que fuera Jesús, sino por ver si él podía hacer alguna señal. Pero vea usted que dice que lo menospreciaron y escarnecieron, o sea, se mofaron de él, le pusieron una túnica real, porque todo lo que los fariseos y escribas, todos los del concilio habían levantado era que él era rey de los judíos.
pero como en ese tiempo gobernaba Roma, entonces era la astucia que habían usado para que así pudieran ponerlo en las manos de ellos para que ellos mismos lo mataran. Gloria al Señor. Entonces, acompáñeme, volvemos a Mateo capítulo 27, verso 22. Mateo capítulo 27, verso 22. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Se da de cuenta que ni Pilato ni Herodes habían encontrado una falta tan grave para poderlo crucificar, para poder llevarlo a la muerte. Pero los del concilio, los ancianos, los del Sanedrín, el sumo sacerdote, habían incitado a la multitud para que Jesús fuera crucificado. Pero al interrogarlo Pilato nuevamente, que se lo llevaron, le hacía preguntas y Jesús quedaba callado. Le decía, ¿no te estás dando cuenta de cuántas cosas te acusan y tú no dices nada? Mas sin embargo, Jesús, hermano, Jesús no contestaba nada. En el verso 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de él. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltarle al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era un asesino y ladrón. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué lo entregaron? Por envidia. Pilato lo sabía. O sea, Pilato había encontrado a Jesús culpable o inocente. Inocente. Jesús era inocente, pero fue culpable. Para ellos era culpable. Y ellos incitaban a la multitud para que pidieran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Por eso Pilato les pregunta, ¿a quién quiere que le suelte? A este hombre, y voy a parafrasearlo de esta manera: ¿quieren que le suelte a Jesús, el que resucita muertos, el que le abre los ojos a los ciegos, el que levanta paralíticos, el que sana enfermos, el que echa fuera demonios? ¿Quieren que lo suelte a él o quieren a este asesino que anda matando y robando y mintiendo? ¿A quién quieren ustedes? Tremendo, ¿verdad? La mayoría de nosotros dijéramos, queremos que suelten a Jesús, ¿verdad? La mayoría de nosotros dijéramos, suelta a Jesús, por favor, porque él no es culpable. Mas sin embargo, el mismo pueblo de Dios, los que manejaban la ley, los que conocían la ley, los que tenían la ley, los que tenían los mandamientos, los preceptos, los estatutos, decían, crucifíquele y suelta a Barrabás. Qué terrible, todo lo contrario. O sea, quiere decir que el inocente es culpable. ¿Culpable de qué? Qué tremendo. Y hoy en día así está el mundo.
Así está el mundo, culpable o inocente. No encontraba nada Pilato para sentenciarlo. Si les dijo, pero qué mal ha hecho. Un impío, un mundano, alguien que no conocía la ley de Dios, no encontró nada malo en Jesús. Pero los de él, los de Israel, los del pueblo de Dios, encontraron culpable a Jesús. ¡Qué terrible! A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mismo pueblo estaba sentenciando a Jesús a muerte. Y Pilato, queriéndole soltar, no hallaba qué hacer, porque hasta la misma esposa le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido unos sueños perturbadores. Por favor, no meta las manos ahí. Por eso le dice: qué mal ha hecho este hombre. ¿Quién no sabía que Jesús había levantado a Lázaro de entre los muertos? ¿Quién no sabía que había resucitado a la hija de Jairo? Es posible que entre toda la multitud estaban aquellos que habían recibido un milagro de Dios, pero más sin embargo, ahí estaban los que comandaban al pueblo. Ahí estaban los ancianos, los líderes, los principales, incitando a la multitud: crucifíquele, griten crucifíquele, griten crucifíquele. No lo podemos soportar. Está trastornando a la multitud, a las aldeas, a las ciudades. Mátenlo. Qué terrible, hermano. Lo que pasó nuestro maestro no fue nada fácil. Todos se le volvieron en contra. ¿Y qué hacía él? Callado. No contestó nada. Es posible que dentro de la multitud estaban aquellos paralíticos, estaban aquellos que Dios había liberado de algunos demonios, porque hizo muchas liberaciones y muchos milagros. Ahí podría estar aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Tal vez estaban entre la gran multitud, porque eso era, hermano, era una revuelta entre todas las ciudades y todos sabían lo que estaba pasando, y la multitud iba detrás. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Aquel que hizo milagros, aquel que caminó sobre las aguas, ay Dios mío, aquel que levantaba a los muertos, aquel que le daba vista a los ciegos, el que hacía a los sordos oír. Ahí estaba la anciana a la que el Señor liberó, que tenía 12 años de estar encorvada. Ahí estaban aquellos que habían recibido un milagro de Dios, pero incitados por el concilio, los ancianos, ¿qué decían? Griten crucifíquenle. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús sea culpable? Y hasta Pilato decía: pero este hombre no es digno de muerte, no ha hecho nada grave. Más bien ha dado vida, más bien ha ayudado a la comunidad, más bien ha aportado a las ciudades, a las aldeas, ha ayudado con la gente. Ahí estaban entre la multitud, estaban aquellos 5,000, es posible que estaban hasta más, de aquellos que el Señor les dio de comer. Ahí estaban, pero entre la multitud no se oía: suelten a Jesús, suelten a Jesús. No, sino que todos a una voz gritaban: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Entonces, el mismo pueblo del Sanedrín, los fariseos, los ancianos, encuentran a Jesús culpable. Y viene Pilato y dice: yo la verdad, pues yo no encuentro nada mal en este hombre. Y viene Pilato y dice en el verso 27, capítulo 27, verso 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Qué terrible. Un impío dijo: yo me lavo las manos porque yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. Este hombre justo
Este hombre no ha hecho nada malo y no merece la muerte. Pero allá ustedes quieren. Vayamos a ver cuál fue la respuesta de ellos. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo. Oiga, mire, ¿qué dice? Todo el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible maldición se echaron encima. Que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y hoy entendemos, usted jamás en sus 5 sentidos va a escoger a un asesino, a un ladrón, para que lo suelte y ande libre. ¿Verdad que no? En la justicia, en la ley que está puesta sobre la tierra, jamás. Pero como hay leyes corruptas, entonces sueltan al culpable y condenan al inocente. Esto fue lo que pasó con Jesús. Ahora, pero ¿quién realmente llevó a Jesús a la crucifixión? Eso ya lo vamos a ver. Mire, por eso que nosotros vemos hoy en día lo que pasó con Hitler y el pueblo de Israel. ¿Cuántos millones de judíos murieron? Más de 6 millones de judíos murieron. El holocausto judío, donde a ellos los asesinaron. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Sobre nuestros hijos, o sea, sobre nuestras generaciones. Vea lo que ellos pidieron. ¿Qué pidieron? Eso, que la sangre de ese justo cayera sobre ellos. O sea, jamás podemos estar a favor del pecado, a favor del culpable, no. ¿Cómo podemos estar a favor del culpable? No se puede. Y vea usted lo que dice el verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, como quien dice: este es el rey. Pero lo que estaban haciendo era burlarse de él. Le pusieron un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Ja, ja, ja. Y se reían, se burlaban de él, siendo el rey de reyes y señor de señores. Le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, se burlaban de él. ¿Se imagina? Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y las espinas entraban profundamente en la cabeza del Señor. O sea que con una caña, con palo, ¡pa!, le daban en la cabeza al maestro, sabiendo que tenía una corona de espinas. Cuando le pegaban, las espinas se clavaban más en la cabeza del maestro, del rey de reyes y señor de señores. Se burlaban de él, lo escupían, le pusieron un manto y lo abofeteaban y le decían: profetiza a Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Dinos algo. ¿Se imagina lo que él pasó? Después de eso lo azotaron, lo golpearon. ¿Es culpable o es inocente? Ah, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe realmente qué fue lo que lo llevó a él a la crucifixión? ¿Sabe realmente quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la crucifixión, a su muerte? Fue usted, fue yo, fuimos nosotros.
Eso lo dice Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fuimos nosotros mismos por habernos rebelado contra Él. Por nuestros pecados. Él fue herido, dice la Biblia. ¿Quiénes fueron los que llevaron al madero? Fuimos nosotros. ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron? Fuimos nosotros. Por eso dice Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se da de cuenta que quienes fueron los que lo llevaron fueron nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados que llevaron a Jesús a la crucifixión. Aleluya. Por eso que al estudiar esto, al ver los padecimientos de Jesús, tal vez nosotros podemos ver y decir: si yo hubiese estado ahí, yo no hubiera permitido que le hicieran daño. Algo hubiera hecho, algo hubiera tratado de hacer para que no lo llevaran a la crucifixión, no lo mataran. Pero cada vez que le falla, que te gusta pecar, cada vez que te rebela contra la palabra, lo vuelves a crucificar. Cada vez que el hombre se rebela contra Dios, lo vuelve a clavar conociendo la palabra. Cada vez que nosotros tenemos la palabra y hacemos como que no la conociera y volvemos a pecar y volvemos a pecar, lo volvemos a clavar a él. Porque si la Biblia dice que por nuestras rebeliones, por nuestros pecados fue herido, cada vez que a él lo golpeaban era por su culpa y por la mía, por nuestras rebeliones. Cada clavo que le clavaron fue por nuestra culpa. Porque cuando nos rebelamos contra la palabra, pareciera que lo estamos volviendo a clavar a Jesús, hermano. Y aquí Isaías habla muy claro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. No dice por las suyas, hasta él mismo se incluye, por nuestras rebeliones. Cuando nos rebelamos contra la palabra, cuando nos rebelamos contra lo que Dios ha establecido, cuando nos rebelamos contra sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, nos rebelamos contra todo ello. Y decimos: no, yo creo que no es así. No, Dios es injusto. No, es que es muy severo. No, es que eso está tremendo. No, es que yo creo que Dios es un Dios de amor. No, Dios no es juguete de nadie. Alabado sea Dios. Se pagó un sacrificio grande. Alabado sea Dios. Que no podemos rebelarnos contra Él. Es que por eso fue a la cruz. Por nuestras rebeliones. Aleluya. Ve al verso. El verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué silencio, hermano. Dice que él cargó todo el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestras rebeliones y dijo: sé que contra ellos nosotros estábamos condenados. Jesús dijo: estos ya están condenados, pero yo voy a pagar el precio por ellos. No, pero son pecadores, son rebeldes. No importa, yo voy a pagar el precio por ellos. No, pero es que vuelven a pecar y siguen. No me importa, voy a pagar el precio por ellos. Son rebeldes, no me importa, voy a ir a la cruz del Calvario por ellos. Porque por esa sangre y por ese sacrificio podemos alcanzar perdón. Si Jesús no es llevado al matadero, si Jesús no es llevado a la cruz del Calvario, no
tuviéramos nosotros salvación. Porque sin sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Si Él no muere por nosotros, por nuestro pecado, es que ya estábamos condenados. Ya había una acta contra nosotros. Es culpable. Los culpables somos nosotros. Jesús es inocente. Nosotros deberíamos de estar en la cruz, no Él. Éramos nosotros los culpables. Pero Él dijo, bueno, mátenme a mí por ellos. Déjenme que yo pase por ellos. Y dijo, bueno, crucifíquenme, pero ¿valdrá la pena? Jesús al vernos dijo, vale la pena que yo muera por ellos, para que nadie se pierda. Yo tengo que llegar a la cruz del Calvario para que ellos se salven, porque no hay quien pueda hacer el sacrificio que Jesús hizo. En Él no se encontró mentira, no se encontró pecado, pero en nosotros sí. Por eso que cuando los sacerdotes presentaban en el tabernáculo, en los sacrificios, una vez al año un corderito inocente, lo presentaban solamente para tapar el pecado, solo para cubrirlo por un rato. Ellos lo pecaban todo el año y al año presentemos nuestros pecados. Y ahí lo presentaban al corderito y esa sangre inocente era ahí derramada en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y eso cubría nada más. Pero Jesús hizo un solo sacrificio y para siempre, para que nosotros ahora podamos acceder directamente, gloria al Señor, hacia el trono de la gracia. Por eso que cuando Él fue crucificado, se partió el velo, se partió, para que nosotros ahora directamente vayamos con Él ante su presencia. No tenemos que confesarnos con el Padre, con los sacerdotes. No, tenemos acceso directo. Pero ¿quién lo llevó a la cruz? Cuando usted se rebela contra su palabra, usted lo vuelve a crucificar. Porque por eso Él murió. Dice que llevó todos nuestros pecados. Y no solamente nuestros pecados, sino todas nuestras enfermedades y maldiciones. Las clavó en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo es posible que aún nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, nos volvamos rebeldes o nos rebelemos contra Dios? Y no por eso murió Él, pues. Y no murió por nuestras rebeliones, dice la Escritura. Porque en el lugar de Jesús en la cruz, al que le correspondía estar ahí era usted y era mí. Porque dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. ¿Acaso Jesús era un pecador? ¿Acaso Jesús andaba en pecado, en adulterio, en fornicación, andaba en lascivia? ¿Acaso Jesús andaba de ladrón, de mentiroso? No. Éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz, no Él. La paga del pecado es muerte. A nosotros nos correspondía estar ahí clavado. Y bien que lo hubiéramos merecido. Pero Él en su amor, en su misericordia dijo, no, yo pago el precio por ellos. Por eso que cuando Él está en la cruz del Calvario, lo pusieron en medio de dos ladrones. Y aún clavado en la cruz, salvó a uno. Porque a eso vino Él, a salvar lo que se había perdido. Uno de ellos, viéndolo, le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estando ya a punto de morir, tenía la salvación ahí con Él. Y le dijo el maestro, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el que estaba al otro lado le dijo, si tú dices ser el Cristo,
¿Por qué no te bajas de esa cruz y nos salvas a nosotros? Pero el otro ladrón le dijo: ¿acaso no tienes temor tú? Nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre es inocente. Ni aún estando en la cruz tienes temor. Estando Jesús clavado ahí, teniendo la puerta de salvación, no quiso. Se perdió. Qué terrible, ¿verdad? Eran dos ladrones y uno dijo: nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, porque somos ladrones. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Un ladrón lo reconoció, el otro ladrón no. Pensando que como era el Mesías y que tenía poderes, podía bajar y salvarlo a él. Sin arrepentirse, no. Pero uno de ellos se arrepintió. Por eso cuando él confiesa, dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Qué está diciendo? Perdóname, yo merezco estar aquí, pero tú no. Reconociendo que él no merecía estar ahí, sino el que debería estar ahí era usted y era yo. Sí, puede alabar a Dios, hermano. ¿Será que usted puede meditar en eso por un momento? ¿Será que podemos meditar el sacrificio de Jesús? Él vino a la tierra por nosotros, pero había una sentencia contra usted y contra mí. Había una sentencia de muerte que nadie podía pagar el precio. Tenía que presentarse alguien sin mancha, sin pecado. Jesús no se le encontró falta alguna. Por eso que Él es digno de ser alabado. Hebreos capítulo 12, verso 26 dice: porque si pecamos continuamente después de haber recibido el conocimiento de su palabra, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué habrá para nosotros? Si después de haber conocido el conocimiento de la palabra, seguimos nosotros pecando, fallando. Si ya tenemos el conocimiento, gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos? Porque si pecamos continuamente después de haber recibido el conocimiento, no queda sacrificio alguno por nosotros, por nuestros pecados. Hermanos, si aún nosotros conociendo su palabra, estaríamos usando la sangre de Cristo como servilleta, pisoteando la sangre de Cristo, y esa sangre fue la que a nosotros nos salvó. ¿Qué más sacrificio hay si nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, seguimos rebelándonos contra Dios, rebelándonos contra su palabra, rebelándonos? Aleluya. ¿Hasta dónde podemos nosotros entender que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio, hermano, que no había hombre sobre la tierra que pudiera hacerlo? ¿Hasta dónde podemos nosotros entender que Jesús pagó el precio por nosotros? Aleluya. Tantas cosas que podemos nosotros ver en cuán grande amor para que nosotros le paguemos así, volviendo otra vez al pecado, rebelándonos contra su palabra, cuando Él ya murió por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Cuando volvemos nosotros a hacer lo mismo, ¿qué más sacrificio hay? Si ya Él lo hizo todo, ya Él pagó el precio. ¿Por qué volver nosotros al pecado? ¿Por qué volver nosotros a rebelarnos contra Dios? Si Él mismo en su palabra nos deja claro que Él vino a buscar
lo que se había perdido. Aleluya. Puede adorar a Dios en esta hora. Puede glorificar a Dios, honrar su nombre. La paga del pecado es muerte, dice. Oiga, la paga del pecado es muerte, hermano. Nosotros no podemos, solos no podemos, pero que entendemos que Él fue varón de dolores. Oiga, ¿se imagina todo lo que hizo? Todo lo que sufrió. No fue fácil para Él. Si usted pone su mano en una llama de fuego, se va a quemar, ¿verdad? Lo mismo sintió Él cuando a Él lo azotaron. Si a usted lo azotan, usted siente un fuerte dolor. Igual Él sintió dolor. Por eso cuando estaba en el Getsemaní y todo el peso del pecado, que Él sabía dónde iba, dice que orando allá, las gotas de sudor eran de sangre. O sea, se le venía encima. Por eso Él dice en su humanidad, Él dice: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Ah? No, si tal vez lo vemos como que fuera una historia de película, de Hollywood, de novela, como fuera. No, no es una historieta nada más. No es un resumen de una serie. No es una película cualquiera. Es un hecho real. Que Él fue el que pagó el precio. ¿Dónde estaríamos nosotros ahorita? ¿Ah? ¿Dónde estaríamos? En esa vida que llevamos. En su misericordia el Señor dijo: momento, te necesito, eres mío. Porque el Señor dice: todas las almas son mías. Pero esto es voluntario. Si hay alguien que diga: no, pues yo no quiero, pues ya Él escoge su destino. Pero usted que tiene el conocimiento de la palabra, ¿para dónde vas a ir? No hay lugar sobre esta tierra. No. Por eso el Señor vino y dice el verso 3 ahí en Isaías 53:3, dice: varón de dolores. La misión de Jesús involucraría gran dolor, sufrimiento, decepción y pesar por causa de los pecados, rebeldía contra Dios y sus caminos y la incredulidad de la humanidad. Todos los que siguen a Jesús también experimentarán algún grado de sufrimiento y de rechazo. Eso es lo que en sí nosotros vemos a la luz de la Escritura, lo que realmente sufrió el Señor. En el verso 4, llevó Él nuestras enfermedades. Una enfermedad normalmente se refiere a una debilidad o dolencia física. Se necesita este versículo, oiga, analizarlo con referencia al ministerio de sanidad de Jesús, tanto de manera física como espiritual. Jesús tomó nuestro lugar y nuestro castigo cuando Él sufrió y murió por pagar la pena completa por los pecados de la humanidad. Su sufrimiento y sacrificio fueron tan perfectos y completos que proveyeron liberación y alivio para nuestras dolencias y enfermedades, como también para nuestros pecados. Por esta razón, sus seguidores deberían orar por sanidad física y espiritual. Herido fue por nuestras rebeliones. Rebelión significa levantarse en contra de una regla, como transgredir una ley o cometer un crimen. Toda la humanidad se ha rebelado contra la ley perfecta de Dios. Y nuestros crímenes es en realidad contra Él. Nuestra rebeldía y oposición a Dios es tan extrema que demanda el castigo más severo, a la muerte, como lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y la separación eterna de Dios. Cristo fue crucificado, ejecutado, al ser clavado en la cruz vertical hasta que muriera.
debido a que Dios le permitió tomar nuestro lugar como nuestro sustituto y sufrir la pena de la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Al admitir nuestro pecado y aceptar el sacrificio de Cristo como propio, podemos recibir el perdón y tener paz con Dios. Póngase en pie. Al nosotros recibir